Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 16, versículos 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concebió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. Hasta ahora hemos visto cómo una decisión puede cambiar el rumbo de tu vida. Las consecuencias de Sarai de ofrecerle a su sierva Agar a Abraham cambió todo. Pienso que Abraham, en vez de seguir el plan de Sarai, una decisión tan importante, él debió de haberlo pensado más. Él, como la cabeza de su casa, debió de haber corregido o encaminado o guiado mejor a Sarai. Con una decisión tan importante, él debió haber orado y consultarle al Señor, tomar su tiempo para meditarlo, para pensarlo y para así tomar una decisión que le agrade a Dios. Pareciera como que hubiese obedecido a Sarai sin pensarlo bien y como que se dejó llevar por los deseos de la carne, los deseos de este mundo. Poniéndose uno en el lugar de Sarai, me imagino que ella estaba frustrada, desesperada, ya que todavía no se había cumplido la promesa de Dios, había pasado mucho tiempo. Sarai entonces creó su propio plan. Creó su plan como para apresurar las cosas, para que se cumpliera la promesa del Señor, pero ¿cómo? A su manera, sin seguir los planes de Dios. No supo tener paciencia. Ella a lo mejor pensó que estaba haciendo lo correcto. Como sea, quería darle un hijo a su marido. Recuerden que las mujeres en esa época, las mujeres que no podían tener hijos, eran rechazadas por la sociedad. Sarai sacrificó, me imagino que a los ojos de Sarai, ella sacrificó su posición de esposa única, para darle otra esposa y un hijo a Abraham. Pero ella no confió en el Señor, no tuvo paciencia. Dios siempre cumple su promesa, pero a su tiempo, al tiempo de Dios y de acuerdo a los planes de Dios. Entonces pasaron 10 años y Sarai le dio a Agar por esposa a Abraham. Y esto no fue algo de una sola vez, sino que se la dio por esposa. No fue algo de una sola noche, solo para que pudiera concebir un hijo, sino que se la dio con el título de esposa. Y entonces, ¿qué pasó? Abraham se llegó a Agar y ella concebió. Aquí en el verso 3 y 4 dice: Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham
se llegó a Agar y ella concebió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. En el verso 4 dice que Agar miraba con desprecio a su señora. O sea que esto le da a entender a uno que no la miraba o la trataba con respeto, especialmente porque ya estaba esperando un hijo de Abraham. Y como acabo de mencionar, que en aquella época una mujer que no podía tener hijos, eso era algo que miraban mal, como una vergüenza para una mujer estéril. Y Agar se comportó con una actitud negativa hacia Sarai. ¿Y qué hace Sarai al respecto? Les voy a leer el verso 5. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Sarai estaba frustrada, desesperada, y Agar entonces quedó embarazada. Pero recuerden que esto no fue el plan de Dios, esto fue idea de Sarai. Y entonces, cuando ella dijo, juzgue el Señor entre tú y yo, esto es como quien dice que el Señor sea el que haga justicia. Y como quien dice, esta justicia no será por mi mano, sino por el Señor mismo. Es como quien dice que se vengue Dios en mi nombre, o que se vengue por mí. Puede ser que a lo mejor Sarai pensaba que había hecho bien en haberle dado a su sierva a Abraham para apresurar los planes de Dios. Agar concebió y sus planes dieron resultados. Además, Abraham aceptó su plan. Y a los ojos de Sarai, a lo mejor Abraham, al aceptar su plan, pues ahora tiene que asumir la responsabilidad y atenerse a las consecuencias. Y Agar tampoco hizo bien al tratar a Sarai de esa manera. Y entonces cuando dice que juzgue el Señor entre tú y yo, si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15, 1 Samuel 24:15 nos dice, sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Como quien dice, tendrás lo que te mereces por manos del Señor, pero no por mis manos. Si vamos a Jueces, capítulo 11, versículo 27, Jueces 11:27, les doy otro ejemplo. Aquí dice, por tanto, yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Esto fue cuando Jefte, un guerrero valiente, libra a Israel. Entonces a Sarai, al decirle esto a Abraham, juzgue el Señor entre tú y yo, ella como que estaba buscando el apoyo de su esposo, de Abraham, de su marido. Y como Abraham no la apoyó, pues que se atenga a las consecuencias, como quien dice, ¿no? Pero primero que todo, ¿de quién fue la idea de todo esto? Fue de Sarai. Y me pregunto si cuando Sarai le propuso esa idea a Abraham, de darle por esposa a su sierva, a Agar, me pregunto si ella hubiese querido escuchar, no acepto que me des otra esposa. Sé paciente, Dios nos dio su promesa. Pero no fue así. Abraham aceptó a Agar. Abraham le hizo caso a Sarai. No lo pensó lo suficiente. No consultó con el Señor. Y ahora miren cómo Agar, apenas quedó embarazada, comienza a tratar mal a Sarai, pues a tratarla negativamente, a lo mejor con arrogancia, sin respeto. Así como lo que dice aquí en este versículo, no le agradó en nada a Sarai. ¿Podría Sarai entonces haberse sentido humillada ante esta sirvienta, ya que Sarai no podía tener hijos? Entonces,
¿qué fue lo que le contestó Abraham? Vayamos al verso 6. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Aquí dice que y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Entonces Abraham, como quien dice, se lavó las manos de este asunto. Le dijo a Sarai que hiciera lo que quisiera con su sirvienta, como quien no quiso involucrarse en ese enredo. Poniéndose uno en lugar de Sarai, me imagino que ella pensó que había hecho lo correcto. Su plan resultó, la sierva concebió, pero tuvo consecuencias. Y ahora ella buscaba el apoyo de su marido. Y Abraham no hizo nada. No la apoyó, no la guió. Primero, Abraham no la encaminó bien. Y ahora no la apoya. Y como mencionamos en los podcasts anteriores, el matrimonio también, a los ojos de Dios, es entre un hombre y una mujer, no un hombre y varias mujeres, como se acostumbraba en aquella época. Eso estaba bien a los ojos del hombre, pero no al estándar de Dios. Miren todas las consecuencias cuando uno hace las cosas a su manera y no siguen el plan de Dios. Cuando uno tiene que tomar una decisión tan importante, siempre es aconsejable orar al respecto, buscar ser guiados por personas que puedan aconsejarte, pero siempre siguiendo los estándares de Dios, no de la sociedad. Como diría en inglés, pray about it and seek godly counsel. Ora o reza al respecto y busca el consejo de Dios. Porque algo sea aceptable a la sociedad, o tradición, o parte de la cultura, no significa que sea aceptable a los ojos de Dios. Siempre ora para que Dios te muestre el camino. Dios hace esto a veces por medio de otras personas, o puede que te abra o cierre las puertas para encaminarte. O bueno, hay muchas maneras. Es por eso que se debe tener una buena relación con Dios nuestro Señor. Aquí podemos ver que tanto Abraham y Sarai, pues una vez más no hicieron lo debido, no siguieron el plan de Dios. Y podemos ver que la Biblia nos muestra que todos somos humanos, pecaminosos, y cometemos errores. Hasta los más grandes patriarcas de la Biblia cometen errores. Pero esto es lo que nos hace crecer en nuestra vida personal y espiritual con el Señor, al mantenernos siempre cerca de Él. Por eso es muy importante reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de corazón y tratar siempre de seguir el camino de Dios, de obedecer al Señor, pero siempre al estándar de Dios, no de la sociedad. La sociedad en la que vivimos ahora se está poniendo más y más pervertida. Las nuevas normas, como le dicen, pues son abominables a los ojos del Señor. Es muy importante pasar tiempo con los hijos para encaminarlos y hablarles de Dios, para que así no sean víctimas de la cultura de hoy en día. Entonces, ¿qué hizo Sarai ante la respuesta de Abraham? Como vemos aquí, cuando Abraham le dijo, haz con ella lo que te parezca, Sarai comenzó a tratar muy mal a Agar, de tal manera que ella huyó de su presencia. Entonces, para Agar haber huido, Sarai debía haberle hecho la vida imposible. Ya Sarai tenía la aprobación de Abraham de hacer de su sirvienta lo que quisiera. Ninguno de los tres hizo lo correcto. Sarai tampoco hizo bien el haber tratado mal a Agar. Y como dice aquí que Agar huyó de su presencia, literalmente así fue como pasó. Agar se escapó, se fue del lugar rumbo hacia Egipto. Y esto lo veremos ya en el versículo 7 en el próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.